Ayer Corea del Sur estuvo por unas horas sobre ley marcial. Esto, contrario a lo que la gente piensa, no es como tal, digamos, una dictadura militar este estado, pero casi. O sea, sí tiene elementos pues bastante dictatoriales, digámoslo así. El tema fue, y que yo creo que muchos en la audiencia ya lo escucharon, fue muy sonado en redes. El tema fue que Corea del Sur tuvo pues por ahí un episodio de enemistad, digamos, política entre la oposición actual y el presidente actual. El presidente Moon declaró la ley marcial luego de que venía de una racha, pues, digamos, turbulenta, por decirlo menos. Turbulenta en el aspecto de que ha sido acusado en múltiples ocasiones, tanto él como su familia, incluyendo a su propia esposa, digamos que a la figura, digo, no creo que exista como tal la figura de primera dama ya, pero sí a la esposa del presidente, se les ha acusado pues de aceptar sobornos, de corrupción, lo cual en Corea del Sur pues, digo, en todos los países del mundo yo argumento hay corrupción, en todos, pero en ciertos países asiáticos, sobre todo como Japón, Corea del Sur, a pesar de que sí la hay, sí es mal vista. Sí es mal vista, al menos a nivel social, no es ampliamente aceptada. Entonces, pues se le ha acusado de esto, se le acusó hace poco a la esposa de aceptar por ahí supuestamente un soborno de una bolsa carísima, cosas de este tipo, ¿no? Como estos escandalitos. Y pues a raíz de que obviamente la oposición política más izquierdista, digámoslo así, de Corea del Sur aprovechó esto para pues hacer ataques al actual gobierno y pedirle incluso su impeachment en algún punto. Tanto así que llegó a niveles de protesta social. O sea, la gente, antes de todo lo que pasó ayer, la gente salía de repente a las calles organizada. Se veía también en las universidades, por ejemplo, allá en Seúl, en Incheon también, cómo salían los estudiantes pues a pedir que el presidente renunciara, ¿no? Por estos cargos, bueno, no cargos, sino estas acusaciones, estos escándalos de corrupción. Eh, entonces, a raíz de todo esto, todo culminó en un momento en el que ayer, en Fast Track, durante la noche, al presidente se le ocurrió declarar la ley marcial, argumentando que esta oposición política estaba alineada con los enemigos de Corea del Sur, específicamente con fuerzas de Corea del Norte, y que para proteger, él decía, para proteger la estabilidad del gobierno pues, y del país, pues tenía que declarar la ley marcial e instruyó al ejército, a las Fuerzas Armadas de Corea, a entrar al poder legislativo de Corea del Sur e irrumpir en él, básicamente para, pues, quitarles, despojarles sus funciones, lo cual no sucedió porque de una manera, yo diría, muy valiente hasta cierto punto, los legisladores surcoreanos se reunieron en otro punto, no como tal en el parlamento, sino en otro lugar, y desde ahí comenzaron a, pues, a votar, digamos, para tirar esta ley marcial que declaró el presidente. Lo hicieron lo antes posible, en cuestión de horas, como para poder, pues, hacer que esta ley no fuera ejecutada, ¿no? Que no fuera como tal, más bien no ejecutada, sino que no fuera ya acatada, normalizada, digamos. Eso, al mismo tiempo que la gente, pues también, a pesar de la hora, sí hubo una buena concentración de gente en la capital, sobre todo, que salió a protestar. Obviamente, tras este contrapeso del poder legislativo, pues la ley marcial se fue, o sea, se tuvo que retirar, el presidente la retiró y pues ya le salió, o sea, fue como un tiro en el pie, le salió tiro por la culata al pobre presidente de Corea del Sur, porque ahora, pues él es probablemente el presidente más impopular que ha tenido Corea del Sur en los últimos años, por lo menos después de sus casi dictaduras militares que tuvo, el país.
Y pues ahora ya están pidiendo, ahora sí, todos su juicio político, no solo por los escándalos de corrupción, sino por este hecho en el que señalan atentó gravemente contra la democracia allá en Corea del Sur. Todo esto, mientras tanto, tenemos en este país como Corea del Sur una economía muy avanzada, una economía promesa, digamos, miembro del MICTA, allá en el sudeste asiático, una democracia pues que hasta cierto punto se veía sana y al mismo tiempo tenemos o tuvimos durante estas últimas horas por el otro lado del mundo a Francia con este voto, digamos, en contra, voto de desconfianza en contra del entonces primer ministro, quien pues ya va a ser depuesto. Y pues para eso ahorita vamos a platicar un poco más. Mientras tanto, yo quería preguntarte, Isma, para arrancar tú, digo, en primera, pues sí, tu lectura de Corea del Sur, ¿no? Que ya pasó, pero también quiero arrancar un tanto, no con lo que pasó, sino, no solo con eso, sino también con lo que puede pasar, porque estamos viendo, al parecer, una oleada de crisis en ciertas democracias que se creían más estables, digamos. O sea, ya existía una crisis en la democracia en diferentes países, ¿no? Eh, a nivel mundial. Pero ahora estamos viendo una crisis un poco más evidente en países que no tenían este tema, tal vez incluso por sus coyunturas, por sus propias circunstancias que tienen ahorita, donde tienen que permanecer fuertes, digamos, o al menos en discurso que se vean políticamente estables, como lo es Corea del Sur contra pues, Corea del Norte, obviamente, y su influencia de China, o una Francia que es quien básicamente ha liderado los esfuerzos de la OTAN después de la presidencia de Trump en Estados Unidos y ahora con Biden, que sí la ha acompañado, pero vaya, en este inter, pues sí, Francia tuvo que ahí liderar bastante con Macron, los esfuerzos de la OTAN para mantener a raya, según ellos, ¿verdad? Mantener a raya lo que es el expansionismo, como así le dicen al expansionismo ruso. Es su discurso claramente, pero pues vaya, es lo que ellos argumentan. El punto es, estamos viendo estas crisis. ¿Qué nos quiere decir esto? Vamos a seguir viendo estas crisis en las democracias, las vamos a ver cada vez más. Vamos a ver giros un poco más autoritarios de los gobiernos poco a poco. Yo argumento que sí, ya lo hemos dicho en este podcast. Entre más tensión haya en el mundo, los gobiernos se convierten en gobiernos de mayor corte autoritario a nivel mundial. Lo vimos antes de la Segunda Guerra Mundial, cómo los gobiernos poco a poco iban volviéndose más autoritarios, incluso aquellos que no estaban alineados al eje de Alemania, ¿no? En aquel entonces. ¿Cuál es tu lectura, Isma? Y pues, ¿qué opinas también si lo vamos a seguir viendo este tipo de ¿Qué, capítulos? qué crees que tienen en común las democracias y los autoritarismos, man? ¿Qué tienen en común las democracias y los autoritarismos? Ujú. Híjole, muchas cosas. ¿Cuál Realmente muchas pondrías cosas. como número uno? Yo creo que el número uno es que en las democracias, tanto en los autoritarismos, la figura del maximato de las Fuerzas Armadas o del mandamás de las Fuerzas Armadas recae en el líder, ¿no? Esto por un lado, yo creo que también tienen cierto bagaje del pasado que utilizan pues, para argumentar sus decisiones, ¿no? Como casi, no al nivel del fascismo, evidentemente, que ellos glorificaban, obviamente, lo que era el pasado, ¿no? El pasado glorioso de Italia, de Alemania, Japón, etcétera. Pero también utilizan el pasado como una forma discursiva para poder argumentar que lo que están haciendo, que lo que ellos representan, sea el autoritarismo o el pueblo, perdón, más bien que lo que ellos representan, sea su figura autoritaria como su soberanía propia recayendo en Kim Jong-un, por ejemplo, como la del pueblo, por ejemplo, la soberanía de Estados Unidos cayendo en Biden, pues utilizan este pasado para argumentar que sus decisiones son correctas, ¿no? Bueno, yo diría esos Pues dos. No sé fíjate tú que va cuáles por veas. ahí. Yo creo que el ejercicio como herramienta, como instrumento necesario del propio Estado en Ajá, el ejercicio de lo que se denomina el paradigma del estado de excepción. Giorgio Agamben, un filósofo italiano, eh, analiza muy bien y hace una reflexión al respecto, en donde justamente pues analiza el tema de cómo
este estado de excepción se ejerce, que fue lo que vimos en Corea del Sur. O sea, yo creo que cuando todos escuchamos la noticia, quienes no somos tan versados en las Coreas y cuál es la Corea, entre comillas, la buena y la mala, ¿no? La del norte y del sur, y cuáles son los democráticos y cuáles son los totalitarios, y quiénes están con Rusia y con China y cuáles son los que están con Occidente. Pues al principio todos pensaban que pues posiblemente había pasado algo pues en el régimen autoritario de Corea del Norte, ¿no? No, fue en Corea del Sur, una democracia occidentalizada. Esto fue demasiado sorprendente cuanto además se relata, y no sé si hay videos, la verdad es que no he investigado mucho sobre el tema de manera visual, pero me puse más bien a reflexionar sobre este libro que leí hace pues ya casi un año yo creo, y los relatos que había de gente que estaba ahí que decía que prácticamente parecía una escena de Hollywood donde llegaron las tropas armadas y tomaron, ¿no? Como que la rodearon, digamos que lo que es pues no sé, el centro democrático más grande de Corea del Sur, donde se legisla, etcétera. Pues un parangón en cualquier democracia, lo que es un senado, una asamblea, una legislatura. Y, y pues de repente se hizo todo este despliegue de la fuerza del propio Estado para tomar control de sí mismo. Esto es un estado de excepción. ¿Qué es el estado de excepción? Pues es una aportación precisamente de Giorgio Agamben sobre la propia biopolítica que se forma desde la óptica Foucaultiana o de Michel Foucault acerca de lo que es la biopolítica, sobre esta política que se ejerce sobre los cuerpos, ¿no? Y también sobre el cuerpo del Estado, ejercido por el propio Estado, este poder irrestricto, este gran leviatán, como decía Hobbes, este monstruo capaz por medio de la coerción legal, del uso de la fuerza y la violencia, del monopolio de la misma, pues poner orden cuando pareciera ser que su supervivencia depende de ello, y entonces lo que se abre es precisamente un hueco legal dentro de un espacio vacío de la propia legalidad. Y no quiero confundir a nuestra audiencia, lo voy a explicar un poco mejor. Justamente el convocar a un estado de excepción o este tipo de ejercicios autoritarios, tanto en las democracias, donde resulta ser más extraño, por medio de actas presidenciales, de decretos presidenciales, como lo pudimos ver el año pasado, me parece, en Ecuador, si no es que no me acuerdo muy bien cuándo fue el tema de los grupos delincuenciales en Ecuador, y que se convocaron también algunas pues fuerzas del orden para poder hacer alguna suerte de vigilancia extrema, ¿no? Este estado de excepción pues trae consigo ley marcial, trae consigo estados de queda, donde no puedes salir de ciertas horas porque si no eres considerado enemigo del Estado, donde queda disuelta toda forma de organización y de reunión que podría estar amparada sobre la Constitución en firme de un país como un derecho garante para los ciudadanos, y queda suspendido esto y se vuelve de alguna manera ilegal. O no ilegal, pero sí, digamos, desaparece la figura del derecho que ampara a los individuos. E incluso el corpus propio del derecho, ¿no? Esta manera de que incluso ante estos estados de excepción se pueden desaparecer ciudadanos, se puede mantener, se puede caer una red de registro, de vigilancia, y nadie tiene por qué dar después algún testimonio de qué pasó con esos videos, qué pasó con ese internet que se cayó, porque todo eso conforma parte del propio Estado, y el Estado fue el que ordenó que durante ese periodo de tiempo lo que ocurra prácticamente dentro de su territorio es la ley sobre la ley del soberano, es decir, del Estado, para poner orden y garantizar su propia supervivencia. Esto es lo que vimos en Corea del Sur. Así tan orwelliano como lo pudiéramos imaginar, así tan autoritario como suena, pues efectivamente Giorgio Agamben hace un relato al respecto y menciona que cada vez es más el ejercicio que se hace desde Hitler, desde la propia Segunda Guerra Mundial, desde ese Reich que se imperó, ¿no? Después de la etapa de Weimar ahí en Alemania, de esta república en donde justamente hubo un Estado, el más legalista posiblemente que ha tenido Alemania desde antes y durante,
ese proceso, esa transición, en donde todo el Estado se fundó precisamente bajo esta suerte de vacío legal, y entonces hubo un excepcionalismo de la legalidad, en donde se fundó un Estado, digamos, dentro de un propio estado de excepción. ¿Sí? De ahí que viéramos cambiar tantas leyes y que todo tenía que regirse sobre las leyes, incluso este tipo de segregaciones raciales y de grupos vulnerables, porque finalmente la ley, para poder, digamos que en la fundación de la ideología de lo que el Estado alemán tenía que ser en ese Tercer Reich, pues iba a ser, y sobre el cual se iba a fundamentar ese nuevo Leviatán, ¿no? Entonces había que, digamos que, superarse a sí mismo, hacer un estado superior, y en ese estado superior había que implementar nuevas leyes, y para ello se invocó un estado de excepción, el cual duró muchos años, prácticamente desde que llega Hitler y hasta que termina. Esto pues no es lo mismo, efectivamente, con lo que ocurrió en Ecuador o con lo que ocurrió en Corea del Sur hace pocos días, pero sí podemos encontrar paralelismos, y Agamben lo menciona muy bien. Él hace un relato hasta el 2004, que es cuando el libro justamente se publica, y este filósofo italiano precisamente dice que lo interesante es que cada vez más se ejercita el estado de excepción, en Occidente sobre todo, en las democracias. ¿Por qué? Pues porque efectivamente quizá en los autoritarismos esto es de uso común, esta es la moneda de cambio, esto es simplemente el Estado que se ha fundado de repente, en algún punto, por el propio hecho del avance histórico y los movimientos sociales y la consolidación histórica política de un nuevo gobierno que de ahí en adelante formula un nuevo Estado bajo ciertos principios, bajo cierta continuidad, como lo podría ser Rusia, y que aquí en Occidente decimos ahí hay un dictador, o en Corea del Norte, o en China, porque esa es la concepción que se tiene de la dictadura, ¿no? Una continuidad sin freno de ese dicho liderazgo, como bien mencionaste. Sin embargo, vemos que en las democracias, pues por más sanas que sean, este ejercicio se implementa de vez en cuando precisamente para lograr la voluntad del soberano, del propio Estado, por encima de cualquier impedimento. Esto fue lo que vimos, de alguna u otra manera, pues fue una escena así como hollywoodesca. Vimos la fuerza del Estado. Me pareció muy interesante una declaración precisamente de Javier Milei hace, no sé si un día, un par de días, o vi muy tarde esa entrevista que le hacían, no recuerdo muy bien si The Economist o Bloomberg, pero cualquiera de los dos, es uno de los dos el que le hizo la entrevista, dice que él sigue pensando que justamente el Estado, desde un concepto político, como una filosofía política, es un criminal violento. Y coincido a lo que supongo se refiere, porque él se asume libertario y dice que pues su propósito filosófico, digamos que esta cuestión que no puede abordar en la práctica, pero que mantiene en su cabeza, lo cual es un abordaje muy interesante de esta tesis que él tiene y con la cual llegó, este anarcocapitalismo en el cual dice, pues el Estado va a hacer lo que necesite hacer con tal de supervivir o sobrevivir y superarse. Y va a estar por encima de cualquier ciudadano. Sí. Y va a estar por encima de cualquier ley. Entonces eso es un estado de excepción. De alguna manera está describiendo justamente el estado de excepción, cuando además dice, pues finalmente es un gran criminal. Pues efectivamente es el que hace la ley para sí mismo, por sí mismo y contra quien sea. Y en esa figura de estado de excepción, pues finalmente son demostraciones de fuerza dentro del propio Estado. En algún punto habrá quien diga que es un autogolpe de Estado, justamente, que diga que es un ataque a sí mismo del propio Estado, lo que Schopenhauer posiblemente e incluso Wittgenstein podrían determinar como una representación, una suerte de práctica simulatoria, un simulacro, como diría también Deleuze, en donde estamos ejerciendo una exhibición de fuerza bajo el amparo de la propia ley, que ya se extinguió a sí misma y se reclama a sí mismo el soberano como el todopoderoso. Esto es teología política,
efectivamente, esto tiene mucho que ver con ello. Entonces, lo que pasó ahí, en Corea del Norte, pues es un sui generis que, como bien dices, le va a costar la popularidad a este señor que es el líder. Fue un parangón, yo creo que de este año, o sea, no podíamos terminar el año sin la cereza en el pastel. Este fue el evento, en mi opinión. Efectivamente, pudimos ver de todo durante este año. Sigo mencionando lo mismo que he dicho, yo creo que al inicio de nuestro podcast como proyecto, hace ya más de un año. Yo creo que fue de los primeros episodios donde sostengo que mi tesis es que las democracias como modelo político están en crisis. Hay una crisis de la democracia. Hay una crisis de la identidad de lo que representa ser la democracia en los ciudadanos y de lo que representa ser la función del propio gobierno como institución dentro del Estado. Y finalmente el Estado está ahí. El Estado no se va a extinguir, porque el Estado soy yo, diría, por ejemplo, Luis XIV, ¿no? Y entonces, de una u otra manera, lo que vamos a ver aquí es el ejercicio de todo el poder a través de la figura del soberano representado, otra vez, ¿no? Como esta representación de la figura a través de alguien que se reconoce como el liderazgo. Sea por medio de una representación democrática, va. Sea a través de un derrocamiento de un régimen, va. Porque lo hemos visto ocurrir durante tantos golpes de Estado en diversas partes del mundo y después se erige un nuevo gobierno con un diferente estilo de gobernar, con diferente constitución, etc. Esta simplemente es la reinvención del Estado. Pero para ello, siempre se hace uso del excepcionalismo de la ley, del estado de excepción. Sea porque justamente se requiere anular las garantías y derechos de los ciudadanos para suprimir una guerra civil, y entonces el propio Estado está yendo y aniquila, masacra, etcétera, a sus propios ciudadanos con tal de mantener el orden, ¿no? Para que el hombre regrese al estado de la ley y no al estado natural del hombre, que es la violencia y el ojo por ojo y diente por diente. Entonces, para poderlo llevar a su restitución legal, el Estado va a hacer uso de la violencia, de la coerción, contra esa erupción de violencia, esa disrupción de la normalidad de la vida legal, normativa, etcétera, para poderlo suprimir, atacar, esfumar y recuperar el control y volver a establecer una vida legal, por decirlo así. Pero para ello va a tener que hacer ese estado va a tener que excepcionalizar la ley. Va a haber un apagón legal. Va a haber 15, 20, 30 días, un año, el tiempo que sea necesario para que ocurra lo que tenga que ocurrir. Y muy curiosamente, durante ese periodo, es muy difícil que posteriormente, como ya lo hemos visto con algunas figuras del propio derecho internacional, como son estas, ¿cómo se llaman? Comisiones de la verdad, perdón, en las cuales se busca traer el rescate de la memoria histórica, donde no haya perdón ni olvido, donde se pueda hacer un reconocimiento de las víctimas, y esto lo hemos visto en diferentes ejercicios, donde se busca justamente reconstruir la historia para reconocer que fue el Estado el culpable, que fue el Estado el verdugo, que fue el Estado el criminal, donde fue el Estado quien cometió los crímenes atroces denominados crímenes de Estado. Y entonces, en ese sentido, me parece que evidentemente esto es cuando se llega al último punto, donde se extingue precisamente la propia vida, donde ya no hay respeto por el habeas corpus, justamente. ¿Qué es el habeas corpus? Pues prácticamente es los procedimientos legales para proteger a los individuos, y de forma arbitraria hay una detención y hay violaciones de sus propios derechos constitucionales. Al haber una extinción del propio derecho constitucional por medio de un excepcionalismo, por medio de este estado de excepción, estás incurriendo en la violación del habeas corpus. Ya no existe el habeas corpus. La violación de derechos humanos se lleva a cabo aquí. Y justamente pasen los años o hasta que llegue otro régimen, habrá
forma de retomar la memoria histórica, la reconstrucción de las cuestiones que ocurrieron durante ese momento, durante esa época, durante ese gobierno, durante ese soberano representante que después simplemente va a ser destruido y vendrá otro más y vendrá otro más y vendrá otro más, porque esa es la historia de la política en la humanidad. No importa quién, se acuchillan y después se erige un nuevo rey. Y simplemente eso es como el eterno retorno nietzscheano, ¿no? Y metiendo ahí un concepto de Spinoza también, en espiral, en donde la historia no se repite, pero muchas veces rima, ¿no? La historia simplemente está cambiando de jugadores, pero el tablero sigue siendo el mismo en blanco y en negro. Siempre sigue siendo el ajedrez, ese poema tan maravilloso de Jorge Luis Borges. Vamos cambiando de posiciones en la dialéctica de los buenos y los malos, del blanco y el negro, de la luz y la oscuridad, pero esta dialéctica tiene que seguir hacia adelante y va a seguir y continuará, porque eso es lo que compone la historia, al menos hasta el día de hoy. Y me parece pues que con eso daría yo mi aporte sobre este tema de lo que ocurrió en Corea por primera. Sí, Digamos creo en una que primera coincido parte, básicamente en todo contigo. Yo digo que hay que volver a los clásicos en esta época de choque, en esta época de choque de ideas, de choque de civilizaciones. Hay que volver a los clásicos, como bien mencionaste, Leviatán, ¿no? Con Hobbes, hay que volver a leer a Spinoza, Nietzsche, porque al final, como bien dices, que la historia tal vez no se repite al 100% en todos sus aristas, pero sí, efectivamente es cíclica, ¿no? Sí hay corrientes que te traen de nuevo al mismo tipo de escenario, solo que con jugadores diferentes, circunstancias diferentes, pero al final es la misma, ¿no? Es la misma eh, dicotomía que vemos normalmente. Estoy totalmente de acuerdo en eso, en que hay una época de crisis de las democracias. Las democracias occidentales están pues ya prácticamente cayendo. Digo, yo creo que ya tiene rato, pero lo vimos muy marcado en su momento con la toma del Capitolio en 2021, allá en enero de 2021 en Estados Unidos. Estamos en una época de crisis, claramente. Quien se quiera leer El Príncipe de Maquiavelo, creo que también le podría servir, sobre todo para entender más o menos qué sucedió en Francia también, que es la otra parte de lo que queremos tocar el día de hoy, que está pues bastante alineado con esta crisis que menciona correctamente Isma y pues que no es el único, ¿verdad? Hay muchos especialistas que, pues como nosotros, discuten estos temas, que los analizan, gente con un montón, a veces más recursos, de más gente, de más staff, y concluyen en lo mismo, que estamos en una época pues turbulenta, por decirlo menos en ese aspecto. Y en Francia, ¿qué sucedió? Pues después de menos de 4 meses en el poder, el gobierno del primer ministro francés Michel Barnier perdió, perdió una moción de censura en el Parlamento por una disputa que había sobre la seguridad social. 331 legisladores franceses de partidos de izquierda y de derecha, o sea, juntos, de un total de 577, 578, algo así, votaron a favor de destituir pues a este señor, quien de hecho, dato curioso, fue el negociador de la Unión Europea para el Brexit. Fue quien básicamente llevó a cabo el trámite por parte de la protección de los intereses de la Unión Europea frente al Frente Británico. Barnier, este señor ya grande de 73 años, tenía previsto presentar oficialmente su dimisión a Emmanuel Macron, al presidente de Francia, hoy, el jueves por la mañana. La última vez que esto sucedió fue tras una moción de censura en el 62, Isma, cuando el primer ministro Michel Debré, que sirvió a Charles de Gaulle, nada más y nada menos que de Gaulle, el padre fundador de la Quinta República en Francia, ¿no? Por el cual básicamente el aeropuerto de París se llama como él. Este señor, Michel Debré, dimitió por la crisis que había en ese entonces con los argelinos, ¿no? La crisis esta de la separación argelina. Y pues la renuncia de Barnier obviamente sume a Francia, diría yo, en el caos político otra vez este año, ya van 2 veces, y además deja al país sin presupuesto, básicamente, para 2025. Ahorita voy a explicar por qué. Macron supuestamente va a dar un mensaje hoy, si no es que ya lo dio, por los usos horarios, pues estamos un poco atrás nosotros, pero pues en teoría va o ya tocará este tema frente a los franceses. ¿Qué llevó como tal esta moción de censura? Pues
Como les decía, los parlamentarios franceses de alianzas de izquierdas del país, como el Nuevo Frente Popular, presentaron votos en contra del reciente presupuesto de austeridad de Barnier que él propuso. Esto fue apoyado nada más y nada menos que por la agrupación nacional, o sea, el partido de Marine Le Pen, esta famosísima señora, hija de pues el mismo Le Pen, ¿no? Que es básicamente un faro de la derecha occidental. Pues aquí se unieron tanto las alianzas de izquierdas del país como las de derecha para atentar contra pues este presupuesto austero que proyectó Barnier. En este proyecto de ley, Barnier incluía leyes de presupuesto que aumentaban los impuestos a la gente por 60,000 millones de euros al año. Y además recortes, perdón, del gasto público en seguridad social y en bienestar por unos 40,000 millones de euros destinados obviamente a abordar el déficit del país. Recordemos que Francia ahorita está pues no en una muy buena posición, básicamente en ninguna parte de Europa, pero Francia no lo está. El déficit público que tiene Francia equivale más o menos al 6% de su Producto Interno Bruto. ¿Qué quiere decir? Pues que están en números rojos, básicamente. O sea, si fueran una empresa, no tendrían reparto de utilidades al final del año. Y Barnier, pues, había declarado su intención de alinearlo con las reglas de la Unión Europea, que requieren que los países no sobrepasen del 3% del déficit presupuestario. Entonces, esto quiere decir que, pues, tenemos por ahí crisis también del proyecto supranacional de la Unión Europea, el proyecto en el cual ellos buscaban que algún día cada país europeo miembro de este órgano supranacional pues viviera en las mismas condiciones, ¿no? Lo cual pues es imposible. Sabemos que cada país tiene sus propias circunstancias, más allá de su propia geografía y temas físicos que sí afectan mucho de todos modos, pues cada uno tiene diferentes circunstancias, diferentes fronteras, diferentes historias, diferente economía, sociedad, etcétera, ¿no? Entonces, aquí, ante este panorama que ya había puesto a Francia en crisis un tema así, recordemos que a principios de año Macron elevó o quiso elevar mucho más de lo que sí se elevó al final, pero elevó al fin y al cabo la edad para jubilarse en Francia, con motivo de que pues el índice demográfico no está dando lo suficiente en Francia y no va a dar lo suficiente para soportar el sistema de bienestar que tienen los franceses o que gozaron los franceses durante años, ¿no? De estas pensiones pues muy bien pagadas, de este sistema de salud público bueno, de, vaya, todo su sistema de infraestructura de calidad mundial, pues está viniendo abajo porque no lo pueden costear porque ya no hay pues suficientes jóvenes, por así decirlo, para sostenerlo y al mismo tiempo los jóvenes que están, pues o están fugándose o más bien no están ganando lo que deberían ganar. Los precios en general pues son mucho más caros de todo, ya lo hemos tocado en este podcast también. Entonces pues la gente muchas veces no gasta o procura no derramar tanto dinero como lo hacía antes, ¿no? Procura ahorrar o procura tratar de usar ese dinero para sobrevivir y no como tal para, digamos, poner un negocio, ¿no? O poner una casa. Y esto, pues, ¿a quién beneficia? A las grandes transnacionales que, pues, se benefician de los consumidores pequeños en masa, ¿no? Entonces, pues eso por un lado. Ahora, ¿qué significa o qué significa todo esto para Emmanuel Macron, el presidente francés, que ya tiene desde 2017 en el poder? Su mandato es hasta 2027, cuando se celebrarán las próximas elecciones presidenciales allá en Francia. Aunque ya varias figuras de la oposición, no solo Le Pen, o sea, también por ahí suena mucho Panot, suena mucho Philippe Olivier, del mismo partido de Le Pen, quienes han pedido a Macron que ya renuncie, ¿no? Es probable, o sea, Macron podría dimitir antes de tiempo, ¿no? Si así lo deseara, pero yo la verdad lo veo poco probable porque pues Macron ahorita está, digamos, yo creo que con una encrucijada un poco más delicada. Está como tal el liderazgo francés, sí tratando de sobrevivir a nivel doméstico pues de esta coyuntura política, pero al mismo tiempo tienen hacia afuera proyectada, pues están a la cabeza del frente contra Rusia, ¿no? En esta guerra que ya existe, que no lo decimos nosotros, lo dijo el exmandatario perdón, el ex jefe de la Agencia de Inteligencia Británica, del MI6, esta guerra que ya existe entre Europa Occidental y Rusia, entre la OTAN y OTAN y Rusia y su eje, que nadie quiere ver. O tal vez sí lo ven, pero no lo quieren mencionar.
El punto es que ya existe. Y Macron, pues obviamente está en este intervalo, digamos, está en esta posición muy delicada en la cual su cabeza puede caer y al mismo tiempo Europa puede caer, ¿no? Entonces, esto yo creo que a quien beneficia más esta turbulencia política en Francia, obviamente diría yo que es a Le Pen, a Marine Le Pen, a esta señora que pues es una mujer política de renombre allá en Francia, fue la última opositora a Macron en las elecciones presidenciales, estuvo muy cerca de derrotarlo, tuvo una brecha significativamente más corta que antes contra su opositor, lo cual hace pensar que Le Pen viene como en como una especie de racha, ¿no? Viene como en este ascenso un poco truculento, un poco empedrado para ella y para su familia, para su papá también, en el cual pues se han hecho poco a poco del poder allá en Francia, poco a poco del voto popular. Hoy por hoy, su partido y vaya que la derecha en general en Francia pues ocupa como tal las mayores posiciones en el poder legislativo allá en Francia. Entonces no sería de sorprendernos que en las siguientes elecciones presidenciales, que ya son en prácticamente 2 años y medio, Le Pen vaya a dar la sorpresa y tengamos una Francia, que eso es lo que yo pronostico, Isma, no sé si tú estás de acuerdo y con esto te lo dejo a ti. Yo creo que vamos a tener en 2027 una Francia bajo Le Pen, y si no es bajo Le Pen, tal vez bajo alguien de su partido, del rally nacional. Vamos a ver una Francia menos europeizada, digamos, una Francia más aislacionista. Yo creo que vamos a ver una Francia que comienza a tener esta especie de movimiento similar al Make America Great Again en Estados Unidos, pero obviamente tropicalizada a los suyos, tratando de disminuir como tal la asistencia que otorga Francia a la Unión Europea, a la OTAN, a diferentes organizaciones de las que son parte, ¿no? Recordemos que pues, Francia tiene también todo el tema educativo, ¿no? De Campus France, que recibe y ha recibido durante décadas a millones, yo creo, de estudiantes a nivel mundial para francizarlos, ¿no? O sea, para enseñarles no solo francés, pero tratar de que sean asimilados, obviamente, a la cultura francesa con esta preocupación que ha tenido Francia de pues, esta pirámide demográfica invertida que están teniendo ahorita, pero no les ha resultado como tal. No les ha dado el resultado porque pues ya estamos viendo, vimos a principio de año cómo subieron la edad para jubilarse, vemos ahorita cómo el primer ministro es expulsado, básicamente es destituido por sugerir recortar la seguridad social cuando los otros partidos dicen, bueno, nosotros estamos trabajando aquí para los franceses, según ellos, vamos a proteger a los franceses y no los intereses extranjeros, ¿no? Entonces vamos a ver una Francia, yo diría, más aislacionista, una Francia que ya no va a estar alineada con la agenda de la Unión Europea, y diría yo que si esto pasa, en 2027, si llega Le Pen, si llega este partido a la presidencia en Francia, si Francia cambia totalmente su aproximación al paneuropeanismo, vamos a ver, yo creo, la caída de la Unión Europea como proyecto e incluso en su estructura. Quién sabe, veremos si el euro es capaz de resistir o de aguantar y tratar de evolucionar alguna otra cosa, tal vez solo como un sistema bancario referenciado, un banco central para todos los países, pero no como tal en política exterior y demás, ya veremos. Pero yo sí creo que la Unión Europea como la conocemos hoy, el espacio Schengen, ya se veía venir su muerte desde el Brexit, pero ya que gane Francia, en Francia, ya que gane Le Pen en 2027, estoy convencido de que la Unión Europea dejaría de existir, al menos como la conocemos. Y pues probablemente ahí es donde entrará esta fragmentación nacionalista de los países que por ahí a principios de los 2010 auguraba este personaje que se me olvidó su nombre, este futurólogo, bueno, básicamente el director de la agencia consultora Stratford, ¿no? Que es una de prospectiva que era y sigue siendo, me parece, bastante fuerte, bastante importante. Pues este señor que fue el autor de Los siguientes 100 años, no sé si alguien por ahí lo leyó. Sí, recomiendo, si no, perdón, recomiendo que lo busquen, porque si bien obviamente hay cosas que no se han cumplido, sí hay cosas que se asemejan bastante a lo que estamos viviendo hoy, que es como decía Isma, la crisis de las democracias,
el choque identitario, el choque de ideas entre lo que es Occidente y lo que es el rusismo, por un lado, y por otro lado, esta forma de comunismo chino, comunismo con características chinas, que existe, este choque se está viendo, ¿no? Se está viendo también esta fragmentación, como viene en ese libro, esta fragmentación del proyecto europeo y de todos los proyectos supranacionales, con rumbo hacia una fragmentación política nacionalista a nivel mundial. Y pues si eso se cumple, pues ya verán en el libro qué sucede más adelante. Lo que sí quiero aquí decir, Isma, y que te quiero dar ahí la palabra para que vayas concluyendo, es, pues esto de Francia solo, yo creo que solo aporta más a la teoría que ya dijiste, y yo creo que también encamina a Francia a este rumbo, pues como tal, autoritario. Otra vez, el Leviatán se vuelve a asomar de donde creían que ya no existía. Sí, ¿No fíjate crees? que se me hace muy interesante lo que está pasando en Europa. Sigo pensando que la tesis primordial ahí y en cualquier sociedad es que cuando a la gente se le pone contra las cuerdas económicas de su propia supervivencia, las personas suelen encontrar la forma de sobrevivir e van sobre la espalda de quien les permita hacerlo. Lo vimos con Hitler, lo vimos después de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Las causas fueron las mismas prácticamente, territorio y dinero. Y eso siempre se va a repetir. Esa es la historia también de las guerras. Esa es la historia de los ejércitos y la historia de los propios estados en su configuración. Creo que como generaciones más jóvenes no nos tocó ver eso hasta después, ya más tarde. Eh, por ejemplo, en México, con el tema de la violencia y la delincuencia como fenómenos, pero también como negocios. Y lo vemos también en cómo Trump arrasó justamente la Cámara de la Casa de Representantes o la Cámara de Representantes, el Senado y la propia presidencia en una barrida roja que no se había visto desde hace mucho tiempo con tal fuerza. Contra todo pronóstico de un lawfare, efectivamente tratándolo de parar por medio de legalismos, ¿no? Discutibles, si válidos muchos o no, o inocente o no. Finalmente fue exhibido también el propio Estado en el uso de la fuerza legal para tratar de impedir la llegada, digamos, suave de Donald Trump. Eso pues cada vez más se señala, no lo digo yo, como que se pone sobre la cuestión de si muchos de los juicios que se le abrieron tienen o no un sentido real o son simplemente piedras en el camino. Y lo que yo veo aquí es que el populismo pues precisamente está de vuelta y está para quedarse a nivel global. No importa si se representa en la izquierda, la derecha, el centro, en realidad ya no hay, en mi opinión, ideologías definidas, ya solo hay pragmatismo. Y el pragmatismo lo vemos surgir justamente cuando se trata de matar o morir y sobrevivir. Porque cuando estás a punto de la supervivencia, tú ya no consideras la ideología. Tú simplemente quieres seguir viviendo. Y si para seguir viviendo tú necesitas tirar debajo del autobús a alguien, lo vas a hacer muy posiblemente. Me refiero de manera hipotética a un propio Estado. De ahí que veamos erupciones de conflicto por luchas de territorio, con recursos pues naturales estratégicos, tierra, agua, gas, tierras raras, tierras de cultivo, etcétera, porque lo que se requiere es sobrevivir y el Estado va a hacer lo necesario para poder sobrevivir y triunfar por encima del resto. Es decir, cada Estado tiene su propio interés de supervivencia y en esa racional o en esa lógica, pues prontamente marchamos hacia la guerra cuando la economía va cayendo. Y los ciudadanos hacen lo mismo en su propio nivel. Prontamente los ciudadanos ceden ante la presión de aquellos liderazgos que les indican que el camino es otro, no el que se supone que tendría que ser, y el cual se ha inculcado a través también de ciertas ideologías o a través de ciertas corrientes de pensamiento, buenas o malas, eso no me voy a meter a poderlo señalar con adjetivos, simplemente aquí yo analizo el cambio de dichas ideologías más idealistas, por decirlo así, o idílicas, del deber ser kantiano, de estas normatividades,
por las del pragmatismo puro y duro de la realidad o el realismo. Y en este realismo que estamos viviendo hoy, donde la gente se siente amenazada por la sustitución de sus propias fuerzas por las propias máquinas y la inteligencia artificial, en una realidad en donde es muy difícil que llegues a pensionarte antes de tus 75, porque muy seguramente cuando vayas por ahí de los 60 ya se habrán firmado mucho antes, gracias a que ahora vas a ser más longevo, por decreto presidencial o por negociación senatorial, el que tu jubilación ya no sea a tus 75 sino a tus 90. Y eso simplemente va a seguir ocurriendo porque así lo hemos visto y así es la historia. El Estado no va a reducirse porque el Estado quiere consumir más impuestos y tú tienes que producir más para poder satisfacer ese apetito del Estado. Es lo que vimos en Francia. Finalmente ahorita lo que estamos viendo en Francia, en el propio Estados Unidos, son déficits muy grandes de deuda, son cuestiones fiscales complicadas. Se va a tener que imprimir muchísimo dinero en los próximos años, eso es un hecho. La inflación ya no la vamos a ver regresar a los niveles en la que la vimos antes de la pandemia, eso también es un hecho. No lo digo yo, simplemente basta ver la realidad económica y financiera del propio mundo y hacia dónde nos dirigimos como sociedades cada vez más tecnologizadas. Y finalmente lo que está ocurriendo en Europa, en mi opinión, es una cuestión muy simple. Hay una fragmentación entre esta identidad idealista de lo que significaba precisamente la Unión Europea, este paneuropeísmo, como tú bien lo mencionaste, Mau, y lo que es el, pues sálvese quien pueda, y el primero que dijo, para bien o para mal, fue Inglaterra, fue el Reino Unido con ese Brexit. Y solo fue el primer anticipo, por decirlo así. ¿Cuánto va a durar más la Unión Europea? Pues no lo sabemos, pero por lo pronto hay muchas disensiones respecto a cómo abordar el tema de Ucrania y Rusia, por ejemplo. Parte de ello porque cada país vive su propia resolución social y económica y política, su propia crisis, que no está hecha a la medida de todos. Cada uno tiene su propia exigencia dentro de su propia población para dar resultados y para poder dar lo que se les exige en una Europa que se enfocó mucho precisamente en unirse, en tratar de alcanzar ese sueño europeo, que no lo denosto ni mucho menos, me parece muy noble, pero que al final de cuentas el asunto de la migración, y no porque yo esté en contra de ella, yo soy un migrante, sino porque la falta de estrategias realistas de integración cultural, la falta de estrategias realistas de productividad, donde se pensó que se podía deshacer la propia industria, de el echar mano de todo lo que es la energía más básica y contaminante, si así lo quieren ver, que es pues simplemente los hidrocarburos, por la sustitución de nuevas tecnologías, así como si de repente uno pudiera pasar 3 semanas sin comer, al fin que dentro de 3 semanas ya encontraremos algo mucho mejor, y en esa transición pues nos la vamos a jugar a ver si no morimos de hambre. No, yo creo que se dio muy rápido el paso hacia la electrificación y tuvo que haber sido lo que posiblemente están haciendo China y lo que va a hacer Estados Unidos, porque Estados Unidos no deja de quemar petróleo ni gas, ni tampoco hacer fracking. Y por eso Estados Unidos no tiene un problema tan grave como lo que tiene ahorita Europa. ¿Por qué? Porque simplemente, al igual que México, saben que la realidad es que se va a seguir consumiendo hidrocarburo. ¿Te puede gustar la agenda o no del hidrocarburo o la agenda verde? Es irrelevante cuando de por medio está la supervivencia socioeconómica, pues ya no solo de una empresa, pero de los que trabajan ahí, porque esos componen la sociedad. Y sin esa empresa produciendo para poder supervivir o sobrevivir, difícilmente van a estar empleados los que ahí trabajan. Y entonces empezamos a entrar en estas crisis de fragmentación social, socioeconómica y financiera, en donde cada vez, en mi opinión, se va a volver más complejo poder tener lo necesario de entrada para enrolarse en el mercado laboral. Porque va a haber más barreras, sobre todo generacionales y tecnológicas. 2, va a haber cada vez menor necesidad de la gente siendo productiva. ¿Qué va a pasar con toda esa gente? Es un problema que vamos a tener que atender. ¿Qué va a pasar con la cantidad demográfica en cuestión de poblaciones en esos países considerados viejos o en vías de la vejez demográfica total? ¿Qué jóvenes van a sostener a los 80% de arriba?
para que sigan viviendo como retirados. Pues lo veo muy complicado, y veo mucho más complicado que en algún punto de tanto imprimir dinero la máquina se rompe. Y ahí es cuando justamente encuentro un sentido del por qué todos los países se están armando. Porque los países se están preparando justamente como previo a la Segunda Guerra Mundial, donde hubo una gran depresión, una gran crisis financiera en los Estados Unidos, donde Europa estaba muy bien, y fue a los años donde Europa cayó. Y después de esa gran caída vino una lucha encarnizada en una Segunda Guerra Mundial. Entonces, yo francamente pienso, espero equivocarme, que los cambios que estamos viendo justamente en estos arribos del populismo, en donde incluso la izquierda en Europa, dígase España, dígase Francia, dígase Alemania, dígase Italia con Giorgia Meloni, ya todos están muy de acuerdo en que el problema de la inmigración hay que resolverlo. Hace 10 años, hace 15 años, cuando yo estudiaba Relaciones Internacionales, alguien liberal progresista no podía ni siquiera mencionar el no acoger a un inmigrante o un refugiado. Hoy, eso ya ni siquiera está sobre la mesa porque no es atractivo para el electorado. El electorado no quiere más migrantes. El electorado está en contra de que se le dé dinero a los migrantes. Lo podemos ver en el tema de Estados Unidos y ese recurso discursivo que utilizó Donald Trump, en donde la población dice, oye, si yo estoy trabajando y yo soy de aquí y esta es mi tierra, pues finalmente, si el Estado está retornando a la soberanía, pues la gente va a retornar al interés, la persona o el individuo va a retornar al interés personal del propio grupo. Este simplemente es un microcosmos. El macrocosmos es el Estado volviendo a la soberanía en vez de la globalización, en vez de esta forma de comunión, de paneuropeísmo, de interdependencia, etcétera. Se está rearmando para poder sobrevivir en tiempos bastante duros. Y el individuo va a seguir lo que haga el Estado porque simplemente eso es lo que está marcando la pauta. Entonces el individuo en este momento va a buscar la supervivencia económica a través del rescate populista de todo aquello que represente su supervivencia económica. Vivimos en sociedades financieras y económicas, no salimos a cazar. Y el ordenamiento de dichas sociedades económicas productivas lo hace el Estado. Y el Estado pues se ocupa y se hace un performance o simplemente se ocupan los escaños por medio de la política. Y el político va a hacer lo que sea necesario con tal de llegar para ejercer el soberano, para ocupar el lugar que le corresponde siendo político. Y el ciudadano simplemente pues va a seguir lo que se le diga. ¿Por qué? Porque el ciudadano, mientras le vendan un discurso que sea mucho más promisorio, que lo saque de la crisis de consumo en la que se encuentra, o la crisis laboral en la que se sostiene la base de la juventud en muchos países, pues van a tratar de ampararse bajo la figura o al amparo de la figura más sólida, sea tiránica o no, que le permita sobrevivir. Es muy simple. En México, ¿qué pasa? ¿Por qué hay estos temas de violencia y delincuencia y exacerbados? Y yo lo sigo pensando que es un fenómeno de muchas aristas. No es un fenómeno explicado de manera simple y sencilla. Bueno, primordialmente tendríamos que entender que todo eso se está moviendo en un espacio donde el tema económico es el que, como en todo, prima para el ser humano. Y si el ser humano no tiene la posibilidad de hacerse vivir de forma legal, por decirlo así, o dentro de las normativas que impone el propio Estado, que considera legales, porque hay una ley donde te impiden que hagas esto y aquello y bla, 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 y si no eres castigado, pues simplemente el ciudadano va a ver que su supervivencia está en transgredir la ley, no en seguirla. Porque el propio Estado se ha estrechado tanto su capacidad quizá para poder proveer de ese desahogo económico propiciado precisamente por la desigualdad sistémica, en donde los propios ciudadanos tienen que encontrar las salidas que encuentren, donde las encuentren, para poder sobrevivir, para poder sostener una familia, para poder simplemente llegar el día de mañana o a la siguiente quincena y pues ir pagando de cheque en cheque como se pueda, pero pues hay que seguir viviendo hacia adelante. Entonces, me parece que el caso europeo es muy interesante porque el caso europeo está preparándose para un escenario de guerra, en mi opinión. El escenario europeo está ebulliendo para muy posiblemente, y esto espero también equivocarme,
potenciales guerras civiles y comenzaremos con revueltas, con protestas cada vez más violentas, con este hartazgo, con esta forma de nihilismo social que se instala en los individuos y posteriormente se contagia en las sociedades enteras cuando ya no hay posibilidad de un futuro promisorio. Cuando ya simplemente hay que sobrevivir y cuando la sobrevivencia se estrecha tanto como para pensar que ya no llegamos al día de mañana, ahí es cuando el verdadero estado del hombre sale a la luz, el estado natural del hombre, donde va a tratar de reconfigurar para poder sobrevivir. Seguimos siendo animales, gregarios. Seguimos buscando vivir más que lo que tú quieras, pues simplemente comer para llegar al día siguiente. Cuando se llega a ese último grado de desesperación, por decirlo así, porque nos creemos muy modernos, ¿no? Pero dentro de esa modernidad hemos creado muchas fracturas que no hemos resanado o que no hemos reestructurado para poderlas corregir. Y en algún punto todo se fragmenta y se estrella. Y en esas fisuras, en esos fragmentos, surgen los monstruos, las criaturas del pantano, por decirlo así. Y dentro de eso también los espíritus que a todo ser humano gobiernan cuando de sobrevivir se trata, así como también el soberano, si de sobrevivir se trata, la violencia es la que se ejerce irrestrictamente. Entonces no quiero sonar pesimista, que quizá ya todos aquí piensen que yo soy el más pesimista, no, simplemente analizo un poco más desapasionadamente en el sentido de los escenarios que se configuran y no veo una configuración de escenarios más halagüeña, más promisoria, mucho más sencilla, precisamente porque después de la pandemia, en mi opinión, todos fuimos testigos de lo frágil que somos como humanidad y de lo frágil que se rompe una sociedad, una estructura familiar, una dinámica patrimonial, económica, incluso generacional, y se acaba en un solo año, se acaba en meses. La vida se va de repente. Y lo que ocurre aquí también con los proyectos estatales o con los proyectos políticos o con como un día te dicen, oye, ¿qué crees? Pues la empresa ya no puede vender autos alemanes. ¿Por qué? Pues sale muy cara la energía como para producir autos alemanes que sean competitivos en precios. Y entonces, ¿vamos a cerrar? Oye, yo soy un ingeniero que lleva aquí 30 años y yo me acabo de graduar del Politécnico de Múnich, de Berlín, no sé cuál sea el mejor, y me iban a contratar en BMW, en Audi. Ese fue mi sueño, con eso crecí, estoy orgulloso de ser alemán, esa es mi identidad. Exportamos autos alemanes, son los más finos del mundo, o al menos de tradición. Desde los 7 años crecí pensando que iba a ser un ingeniero automotriz. ¿Y ahora cuál es mi futuro? Esto solo es un ejemplo muy pequeño de la personalización de lo que todo esto adquiere a la hora de que lo bajamos a la realidad de un ser humano. Todo eso es una fragmentación identitaria que conlleva la destrucción precisamente de un proyecto. Y dentro de eso, pues hay que reinventarse y esa reinvención no siempre es suave. A veces resulta crítica, como cualquier pase emocional de frustración, depresión, de una erupción de ira, de violencia, etc. Pues bueno, eso simplemente a veces se contagia. Entonces, aquí estamos en un punto muy frágil, ya para cerrar, en donde la humanidad, en diversos países, por eso el propio Estado se está recluyendo hacia sí mismo, se está retrayendo hacia sí mismo, para poder decir, oye, pues pareciera ser que tengo que atender primero lo de adentro, porque si no lo atiendo, esto truena, ¿no? De ahí que veamos esos polls o estas encuestas desde hace un tiempo, desde hace unos años en Estados Unidos, donde la gente cada vez teme más que haya una irrupción de violencia al nivel de una guerra civil. Eso no lo digo yo, eso está ahí, eso lo dicen los sociólogos que aquí llevan y son estadounidenses y tienen décadas impartiendo clases en los Estados Unidos, en las mejores universidades. Cada vez hay más ese pensamiento fatídico, por decirlo así. En Europa, ya hace unos episodios, yo creo que llevo unos 2 meses o casi, yo creo que sí, 2 o 3, diciendo que ya Europa estaba en terreno recesionario, sobre todo Alemania, pues ya estamos en terreno recesionario, creo que ya se anunció. Técnicamente ya está ahí el terreno recesionario y ya cuando estás ahí es muy complicado resistirte a caer en esa inercia, porque pues no puedes cambiar todo mañana y se acabó y el lunes amanecemos con otra perspectiva, ¿no? Va a tener que tomarse un tiempo para poderse levantar, para poder transfigurarse, ¿no? Ese escenario que hay en Europa, esa fotografía que hay en Francia, esa crisis política. Los Le Pen, ¿cuánto tiempo llevan desde la extrema derecha, que era vista también así como como que el hitlerismo
de época moderna, ¿no? Como los nuevos, se llama la nueva derecha en Francia, de hecho la nueva derecha, la Nouvelle Droite de Alain de Benoist, pues que era una configuración filosofo-política precisamente que excluía esta unión de las culturas y decía, no, pues hay una supremacía europea de pensamiento, cultural, etcétera. Yo no digo que esté bien o esté mal, simplemente estoy diciendo que ya venía arrastrándose la idea filosófica y el espíritu de los tiempos, la circunstancia que vivimos, simplemente va tomando la fuerza de cristalización de la realidad como para que en 2027 muy posiblemente Marine Le Pen sea por fin la presidenta de Francia. ¿Por qué? Porque así cambian las cosas, porque después de que no se logran los proyectos políticos a satisfacción o se prometió de más y se entregó menos de lo que se prometió, va a haber que llamar a cuentas al soberano. Y si el soberano no cumplió, le quedan de dos: o reprimir o sustituirse por otro más que viene después, como mencioné hace rato, y vendrá otro, y ese simplemente es el penduleo o el cambio dialéctico que hay de un extremo al otro, con sus grises, con sus tonalidades, con sus movimientos a veces más acelerados que otros. Y hay una frase muy interesante también, no me acuerdo si es de Stalin o de Lenin, que dice que hay años donde hay décadas donde pareciera que no pasa nada. Estoy parafraseando, perdón, no me acuerdo ahorita bien. Y hay años donde pareciera que ocurren décadas, ¿no? Y pareciera ser que ahorita, los últimos 5 años, desde la pandemia, en mi opinión, hemos visto que han pasado décadas de transformación sociológica. Décadas, porque de repente ya todos estamos metidos en la tecnología como nunca antes, en un periodo, pero ínfimo de tiempo. La tecnología ha estado con nosotros 300 años, yo creo que en estos últimos 5, 10 años, 15 años, nos hemos vuelto sumamente tecnológicos como de forma totalmente acelerada. Un sprint. El tema político se ha venido fracturando, se ha venido despedazando de manera franca los últimos 15 o 20 años, pero ya de manera acelerada a partir de la pandemia. O sea, la pandemia fue un turning point o este punto de quiebre en donde finalmente salieron las fuerzas de lo que tenía que renovarse y de lo que tenía que morir, y estamos en ese proceso. Ese proceso siempre es violento, ese proceso siempre va a ser muy complicado de vivir, y nos va a tocar, en mi opinión, lamentablemente, vivir los tiempos, dirían los chinos, ojalá vivas tiempos interesantes, os parece condena. Quizá nos vaya a tocar vivir esos tiempos más interesantes de todo el siglo. Ya los que vengan después y hayan nacido con un celular implantado casi que en el cerebro, o chips desde que nacen para poder hacer una vida mucho más funcional y productiva, que no lo veo lejos, ese transhumanismo de ocurrir, ya está ahí en proceso, pues no van a saber lo que nosotros vimos cuando pasamos de no tener pantallas a tenerlas. Hay la cuestión, y ya con eso acabo, que a mí más me sorprendió, fue cuando hace ya varios años, hace 10 años ya prácticamente, trabajé en Emiratos Árabes Unidos, y una vez un niño se acercó conmigo y venía con su abuelo, era un niño de 4 años, y le estaba como picando a su abuelito así en la cara. Y le dije, oiga, pues ¿por qué el niño? Y dice, es que tiene una tableta o tiene un celular, no me acuerdo. Y dice, como es touch, piensa, o sea, yo lo veía que tocaba así en la pared, en la mesa, al señor, que todo lo que toca va a crear una reacción, porque cree que el mundo reacciona como en la pantalla. Sí, eso simplemente Wow. es algo tan complejo de entender, porque pareciera ser que es irrelevante y nos podemos reír, pero al mismo tiempo nos enseña el grado de transformación que vive un ser humano cuando ya vive y nace en un ambiente como como los peces. Hay ahí también una alegoría, bueno, un paralelismo que hace algún filósofo, en este momento no recuerdo si fue Schopenhauer también o algún otro, que dice, ¿tú crees que el pescado se da cuenta que está respirando en agua? No, porque no conoce más que ese medio es en el cual nació. Entonces, los que veamos nacer después, o los que veamos ahorita crecer hacia adelante, estamos totalmente adaptados. Por eso en México el tema de la violencia para las nuevas generaciones es mucho más normal de lo que podría ser para mí o hace 40 años para otros que tienen 60 ahorita o 50. Porque ya nacieron en ese estado, ya nacieron en ese oxígeno, en ese estado primario, digamos, de cosas que suceden.
No quiere decir que se tengan que espantar de más, no tiene que decir que estamos peor que nunca. No, desapegadamente de cualquier pasión y objetivamente hablando o francamente hablando, hay que comprender los fenómenos que se dan para poderlos abordar. Abordarlos y si pudiéramos resolverlos, se ven muy complicados de resolver muchos de los panoramas que tenemos hoy en la mesa, no solamente en los países, en ciertas regiones, a nivel global, el cambio climático, la dependencia que hay o esta codependencia que hay electrónica, y le llamo ya codependencia porque finalmente la inteligencia artificial no se alimenta si nosotros no la alimentamos. Y hay una simbiosis humano-máquina, nos demos cuenta o no. Solamente falta ya el transhumanismo, donde podamos integrar precisamente y dejemos de usar un celular que esté en la mano y lo tengamos todo por medio de la córnea. Y podamos hacer los movimientos simplemente porque nuestro cerebro lo indica y tenemos un segundo cerebro dentro del cerebro, con mucho más capacidad. Eso viene. ¿Cuándo va a pasar? No sé. Quizá yo ya no esté aquí, quizá en 70 años, quizá en 10 años y lo que acabo de decir es como una visión. Pero no necesitas mucho para poderlo imaginar. Más allá de las películas, que resulta a veces muy cierto que terminan siendo realidad, porque también parten de ahí esos creadores de contenido, esos artistas, esos filósofos, esos pintores o lo que sea, porque en la imaginación no podemos imaginar algo que no existe. Construimos cosas sobre los tabiques que ya tenemos y nada más hay que imaginar 10 más hacia arriba. No toma mucho para poderlo ver. Entonces, de ahí que yo, basado en lo que hay ahorita, no digo que no pueda haber bonanza económica en los siguientes años, pero creo que va a ser un parche o vamos a tratar de encontrar un consuelo un remedio de consuelo, por decirlo así, un consuelo bastante deprimente, en el sentido de pensar que con eso ya cambiamos todo. Y después va a venir el momento en que nos vamos a dar cuenta que eso tampoco fue posible. Y ahí es donde vamos a caer como en esa realidad donde van a decir, híjole, esto ya es irrevocable, ¿no? Yo solamente les comentaría, ¿qué pasaría? Con eso quiero cerrar. Si tuviéramos una nueva pandemia en puertas, el siguiente año, la siguiente década. A 10 años de distancia de la última, cuando ya pasaron 5 y de verdad yo siento que fue ayer. Pues sí. ¿Qué pasaría? Y sí, ¿qué pasaría? sería devastador, pues, en mi opinión. Emocionalmente creo que sí, si las personas quedamos con un cierto shock, con una cierta actitud ante ciertas cosas y la gente incluso se volvió más ansiosa porque dejó de convivir con otras personas y entonces comenzó a aislarse más o no y regresó y volvió a vivir su vida, o sea, pero fuimos atravesados. Nos habitó esa pandemia y la habitamos y la seguimos habitando en el tiempo y en el espacio porque simplemente pasó a formar parte de nuestra modificación de comportamientos, de percepciones, de todo aquello que imaginamos que pudiera ser posible. Y fue posible y nos modificó. No quedamos incólumes. Podríamos habernos adaptado, pero no quedamos incólumes. Entonces, yo sugiero pues que veamos la realidad con más estrategia, porque es lo que nos queda, con más visión para poder aprovechar lo que viene. Así es, para poder aprovechar al máximo lo que nos venga. Con ese último comentario, pues es momento ya de cerrar este episodio de Calabozos y Dragones. Prácticamente es el último del año. Vamos a intentar a ver si podemos hacer otro antes de que acabe, pero si no, nosotros nos vamos a tomar un merecido descanso, ambos. Entonces, ha habido mucho que analizar este año y va a haber mucho seguramente en el siguiente año. Ya nos escucharemos por aquí en el siguiente episodio. Gracias por escucharnos. Nos vemos. Bye.